Hola niños, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Eh, Hoy día vamos a parar un poquito con lo que son las transformaciones isométricas y lo que son la ubicación relativa absoluta, y vamos a devolvernos un poco y vamos a trabajar con las vistas de prismas y pirámides. ¿Ya? Veamos lo que nos dice el texto del estudiante de la página 162. Disculpe, 146. Dice, ¿cuáles son las vistas de prismas y pirámides? Entonces acá tenemos lo siguiente, dice. Fernando construirá un modelo de cuerpo humano. Para representar el tronco utilizó un prisma de base cuadrada. Entonces esto es un prisma y su base es cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que la base es un cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Y la observó de diferentes posiciones. Entonces la miró de frente, del lado y desde arriba. Entonces dijo, ¿qué figura 2D ve Fernando cuando observa desde cada posición? Entonces lo que yo puedo decir que en esta figura 3D puede tener tres caras. Y cada una de esas tres caras hay dos iguales. Veamos. Dice, a partir de la manipulación de la figura 3D que se muestra en la situación completa. Entonces dice, número de caras, yo sé que tiene una arriba, una abajo, una adelante, una atrás, una al lado derecho y una al lado izquierdo. Por lo tanto tiene una a cada lado, 2, una arriba y una abajo, 4, una adelante y una atrás, 6. Entonces número de caras, 6. Número de aristas. ¿Cuáles son las aristas? Donde se juntan los lados. Una arista, dos aristas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. Esa sería la cantidad de aristas. Y número de vértices, donde se juntan las caras, las esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí estarían los números de vértices. 8 vértices. Entonces, tenemos que las números de caras son 6. Una arriba, una abajo. Una adelante, una atrás. Una al lado izquierdo, derecho y una al lado izquierdo. Aristas, cada una de las uniones de las caras. Son 12 aristas. Y los vértices, cada una de sus esquinas. Entonces, tenemos 8. Dice, identifica la figura 2D que observa Fernando. Desde el frente, desde arriba, desde el lado. Entonces, ahí no me dice nada. Vamos entonces a la número 2. Dice, para representar las extremidades del cuerpo, Fernando utilizó pirámides de base cuadrada. Entonces, la parte anterior donde era... donde tenía el prisma de base cuadrada, representaba el cuerpo, y ahora los brazos los va a representar con un pirámide de base cuadrada. Dice, dibuja en tu cuaderno la figura 2D que vería Fernando al observar la pirámide desde el frente, desde arriba y desde el lado. Desde el frente yo vería un triángulo largo. Después dice, desde arriba, ¿qué verían ustedes? Y como es cuadrado, yo vería eso y sus lados. Yo la vería así si la miro desde arriba, si la miro desde ahí, arriba. Y desde el lado, y desde el frente, y desde el lado también la vería así, porque todos sus lados son triángulos. Entonces, los dos lados, desde frente y por el lado, serían triángulos, y desde arriba sería así. Y si lo miro desde abajo, solamente va a estar su base cuadrada. ¿Ya? Veamos entonces lo siguiente. En la figura 3D tiene la misma cantidad de caras, aristas y vértices que el paralelepípedo. Tienes que averiguar qué es lo que era un paralelepípedo. Después dice, finalmente Fernando utilizó dos cubos de diferentes tamaños para representar el cuello y la cabeza del cuerpo. Luego unió todas las figuras 3D y su modelo de cuerpo humano resultó como se muestra a continuación. Entonces fíjense, hizo todas esas figuras para poder hacer su modelo de cuerpo humano. Entonces lo que tienen que hacer ustedes,
resolver las incógnitas. Dice, ¿cuáles son las vistas que representan la cabeza del cuerpo? Las vistas, eso será un cuadrado. ¿Ya? Entonces tienen que ver las pistas que representan la cabeza del cuerpo. Después dice, ¿qué figuras 2D ve Fernando al observar de frente el modelo del cuerpo humano? Miren, esos también son, ¿qué son? ¿Qué son esos? Entonces, si yo lo miro de frente, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, lo primero que voy a ver va a ser ese rectángulo. Después, ¿qué voy a ver? Su cara. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir haciendo ustedes. ¿Cuáles son las figuras 2D que están viendo ustedes en el cuerpo humano? Anótalas. Después, si mira su modelo desde arriba, ¿verá las mismas figuras 2D? Entonces, si mira desde arriba, ¿qué figuras vería? ¿Ya? Ustedes podrían armar uno en su casa con cajitas de cartón. ¿Ya? Conozco y practico. Dependiendo del lugar desde el que se observe la figura 3D, en este caso prismas y pirámides, se observa una figura 2D. A estas se les denomina vistas de la figura 3D y pueden ser desde el frente, desde el lado o desde arriba. Entonces, si se fijan, acá tenemos un prisma de base triangular. Si lo miro de frente, voy a ver esa parte. Si lo miro desde el lado, voy a ver también una parte parecida. Y después voy a ver desde arriba el triángulo que se forma abajo, porque es de prisma de base triangular. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasaría al observar un hexagonal. Entonces, si yo lo miro desde frente, lo vería así, que esas serían las partes que se doblan. ¿Ven? Ahí. Entonces ahí estaría el hexágono. Después dice desde el lado. Claro, porque en el lado, fíjense, se vería SS y el que está ahí en medio. Y por último, desde arriba, la cúspide, si yo lo miro, como es hexagonal, va a tener los 6 lados que se juntan aquí arriba. ¿Ya? Entonces, en la página 148, ustedes tienen que encerrar la vista correspondiente en cada caso, tienen que ir encerrando las vistas que corresponden desde arriba. ¿Cuál es la que corresponde desde arriba? Desde el frente, desde el lado. Entonces, pues acá dice jugar en pareja, pero ustedes lo pueden hacer si es que pueden solo o con alguien que lo pueda acompañar en su casa. Aplico y reflexiona. Dice, en parejas, lo mismo. Observa la figura compuesta que construyó Gabriela, luego realicen lo pedido. Entonces puedes hacer las figuras que usó Gabriela y dice, dibuja las pistas de la figura compuesta y píntelas según el color de cada figura 3D. Entonces, ustedes van a mirar esa figura y van a decir, de frente. Si yo la miro de frente, voy a ver SS. Entonces ahí voy a ver 2. Voy a ver ese de frente. Y voy a ver ese. Entonces lo que yo voy a ver de frente va a ser eso. Eso voy a ver de frente. Porque eso es lo que me están diciendo. Entonces tienen que ver desde frente, del lado y desde arriba. ¿Qué vista fue para usted la más fácil de dibujar y cuál fue la más difícil? Ustedes tienen que justificar porque a lo mejor una de esas pueden decir, no, es que no las puede ver todos. Entonces ahora vamos a ver las vistas de esferas, cilindros y conos. Veamos acá, dice la siguiente situación. Rodrigo debe interpretar en la asignatura de lenguaje al hombre del Ojalata, uno de los personajes de la obra El Mago de Oz. La profesora me dijo que este personaje está construido con figuras 3D. Si se fijan, aquí dice, investiguen en internet sobre los personajes de esta obra y fíjense en la forma del hombre de Ojalata, luego respondan. La parte que cubre el tronco del personaje, o sea, esta parte, ¿a qué figura se asemeja? Ustedes tienen que marcarla. Tienen que recordar si es que lo vieron el Mago de Oz. Después dice, la parte que cubre la cabeza del personaje, ¿a qué figura 3D se parece? A una pirámide de base triangular, a un cono, a un prisma de base hexagonal. Después dice, dibuje en su cuaderno las vistas de frente, de lado y de arriba de las figuras seleccionadas. Luego muestre, bueno, no tiene para qué mostrarlo, sino que solamente reconocerla. Conozco y practico. Según el lugar desde el que se observa una figura 3D, en este caso esferas, cilindros y conos,
se identificará una figura 2D. Las vistas, al igual que en los prismas de pirámides, pueden ser desde el frente, desde el lado y desde arriba. Por ejemplo, vista de una figura 3D. Si es una pelota, desde el frente, desde el lado donde lo miremos, la vamos a ver circular. Pero un cilindro, si lo miramos de frente, vamos a ver eso. ¿De dónde lo miremos? ¿De frente o de lado? Pero si lo miramos desde arriba, vamos a ver su círculo arriba. ¿Ya? Después, si tenemos un cono, ¿qué pasaría si miramos el cono desde frente? ¿Cómo va a ser el cono? ¿Cómo va a ser de lado? Si recuerdan que el cono es igual por todos lados, entonces lo más probable es que las vistas van a ser todas igual. Pero si lo miramos desde arriba, vamos a ver un círculo, un puntito al medio que sería la cúspide. ¿Ya? Recordemos que eso se llama cúspide. Un segundo ítem dice, determina si lo que dice cada niño es correcto, de no ser así, corrige. Entonces ustedes tienen que ver la situación que plantea cada uno y corregirla si está bien, o sea, dejarla si está bien y corregirla si está mal. Aplico y reflexiono. Dibuja la figura 3D sobre la mesa en la posición desde la que está siendo observada. Entonces ustedes tienen que dibujar la figura 3D desde la posición que está siendo observada. Si se fijan, a mí me dice de frente y de lado. Entonces lo más probable es que de lado sea así y sea un cilindro, pero en vez de estar parado, está acostado. ¿Ya? Eso es lo que me están diciendo, que tienen que dibujar la figura 3D. Entonces, eso dice de frente y de lado. ¿Cómo irá a ser? De frente y de lado. Entonces tienen que dibujar las figuras 3D ahí. Reúnete con un compañero, esto van a tener que hacerlo solo porque no es difícil, y dice, y dibujen la red de la figura 3D según sus vistas. Luego escriban su nombre, de frente, de lado, de arriba. Entonces, si se dan cuenta, dice la red, de frente, del lado, de arriba. Esto quiere decir que es un cono. ¿Cómo dibujarían la red de un cono? ¿Recuerdan lo que era una red? Y por último, dice, observa la imagen que muestra un silo. El silo es ese, construcción que sirve para almacenar semillas o granos, y responde, ¿a qué figura 3D se asemeja la parte gris del cilindro? ¿A qué? ¿A un prisma? ¿Qué será? La figura 3D que se asemeja a la parte naranja, ¿qué será? ¿Una circunferencia? ¿Una esfera? ¿Qué es lo que puede ser? Y por último acá dice, representa las vistas del silo, desde el frente, desde el lado y desde arriba. ¿Cómo verían ustedes si ese silo lo tuvieran que mirar de frente, desde arriba y desde el lado? Y en el ítem número 6, Francisca construyó la figura compuesta que se muestra en la imagen. Esa es la figura compuesta. Entonces dice, obsérvala y dibuja sus vistas. Recuerden que al observarla y dibujar sus vistas tiene que ser de frente, de lado y desde arriba. Niños, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao.